Nunca pensé que me encontraría sola en casa con alguien que no era mi esposo, y menos aún que ese alguien haría que el aire se sintiera más denso, más vivo, más real. Mi nombre es Clara, tengo 42 años y vivo en un barrio tranquilo de Salamanca. Llevo casada con Tomás más de 15 años. Un hombre bueno, trabajador, metódico. Cafetera programada a las 6:45. Beso tibio a las 7:05. Reuniones, comida a las 2:30. No hay infidelidades ni gritos. Solo una rutina suave que con los años fue borrando las curvas de mi alma. Aquella mañana me puse un vestido blanco con botones de nácar. No era provocador, pero se ceñía a la cintura y dejaba entrever mis clavículas. Debajo, solo un sujetador de encaje beige que había comprado hacía meses sin saber por qué. Me hice una trenza floja, me puse unos pendientes pequeños de perla. No era para Tomás. Era para mí. Para recordarme que aún podía verme bonita sin que nadie tuviera que decírmelo. Ese día llegó Diego, el hijo de mi prima, para quedarse unas semanas. Tenía 25 años, venía desde Madrid tras una ruptura dolorosa y necesitaba despejarse. Tomás me avisó con un mensaje escueto mientras estaba en el trabajo: Diego llega hoy. Quédate pendiente, porfa. Cuando abrí la puerta y lo vi, me sorprendió el cambio. De niño torpe pasó a ser un hombre de hombros marcados, mandíbula firme y ojos que parecían escanear más que mirar. Vestía sencillo, camiseta gris, mochila de lona. Su voz era grave más de lo que recordaba. Cuando me abrazó fue breve pero firme. Sentí su calor y algo más. Algo que me tensó sin aviso. Durante el almuerzo hablamos poco. Él comía lento, como si observara todo: los cuadros del pasillo, mis manos al cortar el pan, la forma en que mi vestido se curvaba al sentarme. Yo evitaba sostenerle la mirada, pero a veces nos encontrábamos en el cruce y todo se detenía un segundo de más. Esa tarde, mientras lavaba los platos, con el agua tibia corriéndome por los antebrazos, lo vi apoyado en el marco de la puerta de la cocina. No dijo nada. Solo observó. Llevaba una toalla en el cuello, acababa de ducharse. El vapor de su cuerpo aún lo seguía. Mi delantal estaba húmedo y pegado a mis caderas. Por un momento sentí que era vista. No con lujuria, sino con hambre. La clase de hambre que mi esposo ya no tenía. No intercambiamos una sola palabra, pero al darme vuelta y rozarle el brazo con el mío, fue como si se encendiera una chispa. Me estremecí. Diego también lo sintió. Lo vi en su mandíbula que se tensó y en sus ojos que bajaron a mis labios. Esa noche Tomás se quedó dormido temprano. El calor lo había dejado agotado. Yo bajé descalza a la cocina. No podía dormir. Me preparé un té y me quedé en penumbra mirando la calle desde la ventana. Diego apareció en silencio, como una sombra que no pide permiso. No dijo hola, no preguntó qué hacía despierta. Solo se sentó frente a mí. El silencio nos sostuvo. Luego se inclinó apenas, rozando con su mirada mi cuello. Yo no me aparté. Me toqué el mechón suelto de la trenza con una lentitud que no era inocente. Él tragó saliva. No hubo acercamiento ni roce, pero todo lo no dicho se instaló entre nosotros como una promesa que no sabíamos cuándo se cumpliría. Y sin embargo, algo dentro de mí ya había cruzado una línea. El día siguiente parecía uno más. Tomás salió temprano a su despacho de arquitectura con su maletín de cuero y la camisa perfectamente planchada. Antes de cerrar la puerta me dejó el beso de siempre, ese que roza la mejilla como si fuera un sello fiscal. No me detuvo. No me tocó la cintura como solía hacer antes. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por notarlo. Diego se levantó tarde. Bajó a la cocina sin camiseta, solo con un pantalón de algodón gris claro que dejaba ver su vientre plano y su clavícula marcada. Iba despeinado, con esa manera de moverse como si no le importara ser observado. Pero yo lo observaba. Cada paso que daba, cada sorbo al café negro que bebió sin azúcar. Me saludó con un gesto leve de cabeza, y se sentó justo en el taburete frente a mí.
Yo llevaba una blusa holgada blanca sin sujetador y una falda verde oliva de lino que dejaba al descubierto mis piernas cruzadas. Estaba descalza. El suelo frío me recordaba que aún tenía límites. Aún. Comimos en silencio. La radio encendida llenaba el espacio con boleros antiguos. Cuando terminé de lavar los platos, sentí su mirada clavada en mi espalda. Me giré y él ya no estaba. Había subido. Pero esa mirada me acompañó como un tatuaje invisible durante toda la tarde. A las 6, mientras organizaba los manteles en el salón, escuché que se acercaba. Esta vez llevaba una camisa azul de mi esposo. Se la había puesto sin pedir. Le quedaba grande, pero en su cuerpo joven adquiría una belleza que me resultó indecente. Como si él supiera el poder de esa transgresión tan pequeña. ¿Quieres que te ayude?, preguntó con voz baja. Asentí sin mirarlo directamente. Se acercó, tomó un extremo del mantel. Al hacerlo, nuestras manos se rozaron. Esta vez no me aparté. Tampoco lo hizo él. ¿Siempre está todo tan ordenado aquí?, preguntó. Antes sí, dije. Últimamente no estoy tan segura. Me miró. No sonrió. Pero algo en su expresión era ternura y desafío a la vez. Me estremecí. Más tarde, mientras Tomás hablaba por teléfono en el estudio, Diego y yo coincidimos en el pasillo. Él salía del baño con el torso mojado, gotas de agua deslizándose por su pecho. Yo iba a mi habitación a cambiarme. En ese instante, sin hablar, nuestros cuerpos se detuvieron a un paso. Su respiración era agitada, la mía también. Mi brazo rozó su costado. La toalla que tenía en la mano cayó al suelo. Él se agachó a recogerla y su rostro quedó a la altura de mi vientre. Cerré los ojos. No lo besé. No me besó. Pero ahí, en ese gesto sin contacto, cruzamos la línea que ya no existía. Esa noche, me puse un camisón corto de algodón blanco con encaje en el borde. Me miré al espejo. Me solté el cabello. Y bajé por agua. Él ya estaba en la cocina, en penumbra. Llevaba una sudadera vieja. Sus pies descalzos. Me miró. ¿No podías dormir? No. No hablamos más. Me acerqué al refrigerador. Al darme vuelta, él estaba justo detrás. A centímetros. Su respiración tocó mi cuello. No deberías estar tan cerca, dije. No estoy tocándote, respondió con voz casi inaudible. Pero quiero que lo hagas, susurré sin pensarlo. Sus dedos rozaron mi cintura. No me aparté. Mi cuerpo tembló. No fue un beso, no fue un abrazo. Fue una caricia mínima sobre la tela fina. Suficiente para incendiar toda una ciudad. Subí a mi cuarto con el pulso en llamas. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama. Y me toqué los labios. Aún no me había besado. Pero ya lo sentía dentro. Las horas siguientes se deslizaron con la misma suavidad tensa de una cuerda antes de romperse. Todo en casa funcionaba como siempre. El café por la mañana, el zumbido del lavavajillas, el saludo cortés de Tomás al salir. Y sin embargo, el aire tenía otra densidad. Algo invisible nos habitaba a Diego y a mí. Una frecuencia secreta que solo nosotros podíamos oír. Tomás anunció durante el almuerzo que tendría que viajar 2 días a Valladolid por una reunión con clientes. Lo dijo con su voz de siempre, esa que no sube ni baja. Yo asentí mientras fingía comer. No sentí culpa. Sentí vértigo. El día de su partida me levanté temprano. Me duché más tiempo de lo necesario. Me envolví en una toalla y me observé frente al espejo. No buscaba defectos ni virtudes. Me buscaba a mí. A la que había dejado de ver hace años. Me vestí con una blusa ligera de lino blanco, con un pequeño bordado en el cuello sin sujetador. Falda midí de lino crudo, sandalias de cuero desgastadas. Nada provocador, pero todo significante. Cuando Tomás se fue, la casa entera pareció exhalar.
como si su ausencia diera permiso a algo que ya no podía negarse. Diego apareció en la cocina media hora después. Llevaba una camiseta negra y jeans claros. El cabello aún húmedo, los pies descalzos. Me ofrecía preparar el desayuno, pero él solo dijo: ¿Quieres salir a algún sitio? Lo miré. Tenía en las manos las llaves del coche y una bolsa de tela con algo de pan. ¿A dónde? Al mar. No discutimos. Subí al coche sin maquillaje, con el corazón haciendo ruido en la garganta. El camino era estrecho, lleno de curvas y silencio. Él hablaba poco pero con voz serena. Me contaba cosas que no necesitaban importancia, su exnovia, un trabajo que no funcionó, su afición por el mar. Yo escuchaba mientras me dejaba llevar por el movimiento del coche, por el roce de su codo en el mío cada vez que tomaba una curva cerrada. Llegamos a un pequeño mirador donde no había nadie. Solo el cielo blanco, el olor a sal y una brisa que acariciaba como un animal invisible. Extendimos una manta en el suelo de piedra. Él sacó una botella de agua y unos higos secos. No había picnic romántico, no había discurso. Solo presencia. Yo me senté con las piernas dobladas, sintiendo la tela ligera del vestido subir con el viento. Su mirada bajó con respeto y con hambre. Me giré y quedamos cara a cara. Nunca había visto que miraras así a alguien, murmuró. Ni yo, dije sin pensar. No fue un beso repentino. Fue un acercamiento como de dos imanes que se reconocen. Su mano tocó mi mejilla con una delicadeza que me desarmó. Yo cerré los ojos. Y entonces nos besamos. No fue fuego. Fue agua tibia. Fue aire denso. Fue esa sensación de estar tocando algo prohibido pero inevitable. Un contacto sin urgencia. Solo el reconocimiento de dos cuerpos que sabían por fin que ya no podían fingir. Cuando nos separamos no hablamos. Recogimos la manta. Volvimos al coche. El silencio era ahora más íntimo, más pesado, más irreversible. Al llegar a casa, Tomás aún no había vuelto. Yo me cambié de ropa. Me puse una camiseta gris sin forma, como para esconderme de mí misma. Pero cuando bajé a la cocina, sobre la mesa me esperaba una hoja de papel. Una fotografía. Blanco y negro. Grano grueso. Yo y Diego en el mirador. Su mano tocando mi brazo. Mi boca a escasos centímetros de la suya. No había beso. Pero no hacía falta. La imagen gritaba. Alguien nos había visto. Y lo sabía. Subí lentamente. Toqué la puerta de su habitación. Diego abrió con el portátil en la mano. No me preguntó nada. Extendí el papel. Lo miró. No se sorprendió. ¿Sabes quién fue? Negó con la cabeza. No dijimos nada más. Esa noche cociné como siempre. Cuando Tomás volvió, traía pan artesanal y flores. Como cada viernes. Nadie sospechaba nada. Pero yo, al recibir sus flores, sentí que me quemaban las manos. Porque él aún creía que yo era solo suya. Los días siguientes se deslizaron como si fueran normales. Las ventanas se abrían al amanecer, el pan crujía al partirlo y los platos se lavaban al ritmo habitual. Pero todo era distinto. Debajo de esa aparente calma algo se gestaba, como una corriente subterránea que solo Diego y yo sentíamos. No hubo más fotos. No hubo más papeles. Solo el peso invisible de sabernos observados. O tal vez no. Tal vez solo era la culpa disfrazada de paranoia. Pero en mi interior no había culpa. Solo la certeza de que algo en mí se había roto o tal vez despertado. Tomás volvió a su rutina. Correos en la mañana, noticias durante el desayuno, sus reuniones. Me miraba así. Pero no me veía. O no como Diego lo hacía. Y eso era un abismo. Una mañana, tras un desayuno compartido en completo silencio, Diego me acompañó al mercado. No era gran cosa, pero sus pasos a mi lado, los roces involuntarios al tomar una bolsa o una fruta,
lo hacían todo extraordinario. Cada vez que nuestras manos se tocaban, yo sentía como si una corriente eléctrica subiera por mis brazos. ¿Vamos al mirador?, preguntó al salir del mercado. Asentí. Esta vez no había manta ni vino. Solo nosotros. Yo me acerqué a la baranda de piedra y me quedé allí, dejando que el viento jugara con mi cabello. Diego se puso detrás de mí en silencio. Su presencia era una quemadura suave en la espalda. Su mano se posó apenas en mi cadera. No era una caricia ni una invasión. Era un permiso. Me giré. Nuestros rostros a centímetros. Sus ojos buscaron algo en los míos, una señal, una afirmación, un sí. Y se lo di. El beso fue más seguro que el anterior. No fue urgente, pero ya no fue inocente. Su cuerpo se pegó al mío sin violencia. Mis dedos se enredaron en su cuello. Sus manos se mantuvieron en mi cintura, temblando. No necesitábamos ir más lejos. El cuerpo ya había dicho lo que la boca no podía. Volvimos a casa sin hablar. Al cruzar la puerta, Diego subió. Yo me quedé un instante descalza en el umbral, como si necesitara dejar fuera la última capa de resistencia. Tomás estaba en el salón preparando café. Me saludó con naturalidad. ¿Pescado fresco?, preguntó. Sí, mentí. Durante la cena hablamos de precios, del calor, de una posible escapada a la sierra. Diego y yo estábamos a cada lado de la mesa. Entre nosotros, aire denso, miradas que no se sostenían por mucho tiempo, silencios que decían todo. Más tarde, mientras mi esposo se duchaba, busqué en el cajón de la entrada. No sabía qué quería encontrar. Una excusa. Una señal. Lo que hallé fue otra foto. Esta vez en el coche. Mi rostro cerca del de Diego, sus dedos tocando mi mejilla. También una imagen de nosotros saliendo del mercado. Mis dedos rozaban su muñeca con una naturalidad que ya no intentábamos ocultar. No sentí miedo. No lloré. No me desmayé. Solo entendí que alguien sabía. Que alguien había decidido no detenernos, sino recordarnos lo que estábamos haciendo. Esa noche dormí poco. No por culpa. Esa palabra ya no tenía casa en mí. Dormí poco porque el cuerpo ya no respondía al tiempo ni al deber. Solo al deseo. A la mañana siguiente preparé café como siempre. Llevaba una falda azul ajustada a la rodilla, una blusa de lino celeste sin sujetador. Me vestía para mí. Y un poco para él. Diego bajó cuando yo servía las tazas. Me miró en silencio. No dijo buenos días. No hacía falta. Después del desayuno, me ofreció acompañarme a una librería. Nada significativo. Pero todo lo era. Al volver, Diego se detuvo en el pasillo. No quiero que esto te destruya, dijo con una voz baja, rasposa. No supe qué responder. Tampoco quiero hacer daño, añadió. Tampoco eso supe cómo contestar. Cenamos los tres en la terraza esa noche. Velas, vino barato, pescado a la plancha. Tomás brindó. Por la honestidad, incluso cuando llega tarde. Mi copa tembló. No sonreí. No aparté la mirada. Esa noche Tomás subió primero. Yo me quedé limpiando la cocina. Diego se acercó sin hablar. Apoyó su mano en mi brazo. No dijo vámonos, pero yo entendí que eso pedía. No hoy. Pero pronto. Al día siguiente su habitación estaba vacía. Una nota sobre la cama: vuelvo esta noche. No podía saber aún que cuando volviera todo cambiaría. Cuando Diego volvió esa noche, traía el rostro marcado por el viento y la mirada vencida. En una mano una bolsa con frutas. En la otra una decisión. Cerró la puerta con lentitud sin hablar. Se acercó y se detuvo a medio metro de mí. Tenemos que decidir, dijo. No hizo falta que aclarara más. Yo lo sabía. Esa frase no abría un futuro. Lo partía en dos. Esa noche no hubo gritos.
No hubo dramatismo. Solo una calma espesa, como si todos hubiéramos pactado no decir lo que ya era obvio. Tomás se acostó temprano. Estaba agotado. Del trabajo, del viaje, de la casa que ya no sostenía secretos sino silencios. Me deseó buenas noches con esa voz hueca de las últimas semanas. Yo apagué la luz. No lo besé. Él tampoco notó la ausencia. O prefirió no notarla. Me quedé tendida en la oscuridad. No sentía culpa. Sentía otra cosa. Una claridad dolorosa, ya no quería volver atrás. Me levanté con lentitud. Caminé hasta el baño. No encendí la luz. Me senté en el borde de la bañera. El silencio era denso como piedra. Bajé a la cocina. Diego estaba allí, con una taza de té entre las manos. Su sudadera vieja a los pies desnudos, los ojos cansados. Me la ofreció sin palabras. Me senté frente a él. A una distancia prudente. Pero esa prudencia ya no servía de nada. No podemos seguir así, dijo mirando al frente. Lo sé. No hacía falta más. Las palabras ya no podían contener lo que nos ardía por dentro. Los días siguientes transcurrieron con una aparente normalidad. Pero todo había cambiado. Tomás se movía con más cautela. Me observaba distinto. Ya no era ciego. Sabía algo aunque no lo dijera. Su mirada se volvió más inquisitiva. Su voz más medida. Una tarde mientras doblaba ropa limpia encontré una camisa suya. La acerqué al rostro. No olía a él. Olía a suavizante. A nada. Y entendí. Lo nuestro había terminado mucho antes de que Diego apareciera. Lo que ocurrió entre Diego y yo no fue causa. Fue síntoma. Esa noche, mientras cenábamos, Tomás dejó el tenedor sobre el plato. ¿Van a decirme la verdad o prefieren que la descubra solo? Nadie se movió. Ni Diego. Ni yo. El tiempo se detuvo. No fue algo planeado, dije. Pero sucedió. Y no puedo fingir que no me cambió. Tomás no gritó. No lloró. Solo recogió los platos y se fue. Esa noche dormí en el sofá. No hubo discusiones. No hubo demandas. Al día siguiente Diego me dijo que se iría. Que ya tenía donde quedarse. No me miró a los ojos al decírmelo. No hizo falta. Ambos sabíamos que no podía ser de otro modo. Lo ayudé a guardar sus cosas. Doblé su ropa con esa ternura que se guarda para lo que ya no puede quedarse. Cuando se marchó no hubo beso. No hubo abrazo. Solo una mirada. Gratitud. Pérdida. Me quedé de pie en la puerta. Vi cómo se alejaba con la mochila al hombro. No lo llamé. Y entonces lo entendí. Yo ya no era la misma que un mes atrás. Pero tampoco sabía aún quién era ahora. La casa se sintió distinta sin él. No vacía. Solo otra. Tomás no me pidió explicaciones. No exigió. No se fue. Seguimos viviendo bajo el mismo techo. Compartiendo la cocina, el baño, la mesa. Pero no la vida. Durante las noches, él se acostaba sin despedirse. Yo fingía leer. Luego caminaba por la casa descalza, como un fantasma sin saber si buscaba consuelo o castigo. Una semana después, Tomás organizó una comida familiar. Yo preparé la mesa. Cociné. Todo como si fuéramos todavía lo que ya no éramos. En medio del almuerzo, Tomás se puso de pie. Brindo por la honestidad, dijo. Incluso cuando llega tarde. Algunos rieron. Otros alzaron sus copas sin entender. Yo lo miré. No brindé. No sonreí. Pero supe a qué se refería. Esa noche, mientras lavaba platos, él entró en la cocina. ¿Te vas a ir?, preguntó. No supe qué responder. Porque aún no lo sabía. No sabía cómo quedarme. Ni cómo irme. Esa noche subí a mi cuarto. Abrí el armario.
Toqué mi ropa como si fuera ajena. Pensé en los días en que me vestía pensando en Diego. En su mirada. En la mía reflejada en sus ojos. Guardé algunas cosas en una maleta pequeña. No todas. Solo lo justo. Salí sin hacer ruido. Caminé hasta el final de la calle. Me senté en un banco frente al parque. El aire era tibio. La ciudad respiraba sin mí. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. No sentí culpa. Solo supe que estaba viva. Y que, aunque no supiera a dónde ir, al menos sabía desde dónde empezaba a buscar.